al cumplirse 5 semanas de su hospitalización, el Papa mantiene la mejoría de su salud y respira sin ventilación mecánica. En México asesinan a 8 jóvenes, algunos de ellos miembros de una pastoral juvenil. Los obispos lamentan que el crimen quiera arrebatar la fe y la esperanza de los jóvenes. Exigen esclarecer los hechos. Desde Yemen, terroristas aliados de Hamas atacan Israel y un portaaviones estadounidense, mientras Hamas reporta más de 500 civiles muertos y miles de heridos en Gaza por la ofensiva israelí, luego del cese al fuego. Aumentan los católicos en el mundo a más de 1.400 millones en 2023. Según el anuario pontificio, África registra un crecimiento notable, mientras que América es el continente con mayor proporción de católicos. Uno de los dajawitas. San José es un modelo de hombría, paternidad y trabajo honesto, un santo vital en nuestros tiempos de crisis. Debuta estos días en países de habla hispana. San José, guardián de la familia. Hablamos con el productor. Amigos, hola Eddie, terminó la semana. Así es, Natalie, qué gusto estar contigo como siempre y con esos televidentes desde los estudios en Lima, Perú. Bienvenidos a su noticiero con enfoque católico EWTN Noticias. Yo soy Natalie Paredes. Soy Eddie Rodríguez Morel, gracias por acompañarnos. Empezamos las noticias en el día número 36 de hospitalización del Papa Francisco en Roma. Los últimos reportes indican que los médicos han suspendido la asistencia respiratoria al Santo Padre. Sigue bajo control la neumonía y las infecciones por combinación de varios microorganismos, lo cual significa que la infección no ha pasado del todo, pero se ven ciertas mejorías. El secretario del Vaticano para las Relaciones con los Estados, en una reciente misa por la salud de Francisco, dijo que a pesar de la enfermedad, el pontífice sigue sirviendo a la Iglesia y a la humanidad, aunque lo haga de otra forma. Desde el 19 de marzo, la Santa Sede ha decidido no publicar más boletines médicos, dada la estabilidad de la condición clínica del Santo Padre. El siguiente boletín médico llegará la próxima semana con las últimas actualizaciones de su estado de salud. Mientras tanto, los peregrinos siguen uniéndose en oración en la Plaza de San Pedro por el pontífice. Y ahora llevamos la atención a México en conmoción por el asesinato de jóvenes, parte de ellos miembros de la pastoral juvenil de una diócesis. Sucede en momentos en que la opinión pública todavía se reponía del hallazgo de un posible campo de exterminio del crimen organizado. Para actualizarnos sobre lo que está pasando, entramos en conexión con nuestro corresponsal Diego López Colín. Gracias, Diego, por estar con nosotros. ¿Qué se sabe del asesinato de 8 jóvenes en Salamanca, Guanajuato? Hola Nati, buenos días. Pues mira, te comento. El obispo de la diócesis, Monseñor Enrique Díaz, relata que el 16 de marzo se encontraban jóvenes jugando, se encontraban reunidos más bien en un parque de estos multiusos en el que hay canchas, juegos y demás cosas, alrededor de las 7:30 de la tarde, después de que había concluido una misa. El obispo cuenta que estaban varios jóvenes reunidos cuando un comando armado disparó indiscriminadamente al grupo de personas en el que no solamente se encontraban estos jóvenes, hay que aclarar eso, se encontraban familias y niños, y desafortunadamente fueron muchos heridos, alrededor de 5 me parece que son los heridos, y en el que fallecieron, principalmente se manejaba la cifra de 7 muertos, ahora sabemos que son 8 muertos los que cayeron ese día. Este hecho le pegó muy fuerte a la iglesia, sin duda la cimbró, porque se trata de jóvenes los que murieron, y sobre todo algunos eran jóvenes que pertenecían a la pastoral juvenil. El obispo de la diócesis fue quien más afectado se mostró. Él lamentó que el crimen quiera arrebatar la fe y la esperanza de los jóvenes y de la Iglesia Católica. Sin embargo, como siempre, tuvo una voz de esperanza entre todo ese horror y llamó a la gente a refugiarse en Dios. También la Iglesia Católica, los obispos se comprometieron a ser puente con las autoridades para exigir justicia y que se esclarezcan estos hechos, porque esta no es la primera vez que pasa algo similar. Fíjate que el 3 de enero de este año pasó algo muy similar. Igual había gente reunida en la calle y igual comando armado disparó 20 veces hacia la gente indiscriminadamente, en el que en esta ocasión murieron 3 personas, igual jóvenes que estaban jugando fútbol. Y esto sucede, Diego, poco después del hallazgo de fosas en Jalisco, donde se encontraron cientos de restos y artículos personales. ¿Nos podrías actualizar al respecto? Sí, bueno, como ya habíamos comentado en este espacio la semana pasada, se encontró un rancho
en donde se adiestran a personas que son integrantes del crimen organizado. Este rancho lo encontró un colectivo de madres buscadoras quienes justamente buscan a sus hijos desaparecidos. Cuando hicieron la búsqueda, estas personas pudieron encontrar restos de lo que se supondría son personas. Ya después de que el caso se hizo público, las autoridades cerraron el área y se están haciendo investigaciones. La presidenta Claudia Sheinbaum ha denunciado que este caso ha sido parte de un golpeteo político, mientras las madres buscadoras piden que se les dé el acceso para entrar. Justamente el día de ayer, me parece, entre ayer y antier, las mujeres, las madres y familiares de personas desaparecidas ingresaron a este rancho para buscar indicios de si sus familiares se encuentran ahí. Señalaron que el área en este momento está pues básicamente limpia, de que las autoridades han limpiado. Entonces, se podría decir que no se han encontrado restos oficiales de la gente. Sin embargo, los colectivos de madres buscadoras han denunciado que son las mismas autoridades que han interferido en esta búsqueda. En este contexto, la Iglesia Católica pues, también ha llamado a diferentes actos simbólicos. Se hará el día 23 de marzo un acto en el que se pide que se enciendan 8 veladoras en los templos de las iglesias para ponerlos en los altares, esto en representación de los 8 jóvenes asesinados. También el día que se cumplirán 9 días del asesinato de estos jóvenes, el 29 de marzo, se llama a una caravana por la paz en las diferentes diócesis, en las que principalmente se hará en Irapuato, pero se llama a hacer una solidaridad en el que se pide llevar fotos de los desaparecidos y también de los jóvenes asesinados. Y también todos los viernes de Cuaresma, los obispos han pedido que se hagan viacrucis por la paz. Eso es lo que se está pensando desde México. Y nosotros nos unimos en oración por todas las víctimas, Diego, con México. Diego López Colín, gracias por la información. A ustedes. Y sobre la guerra en Tierra Santa, Israel pide evacuar zonas del sur de Gaza mientras ejecuta su ofensiva en la franja con un saldo de más de 500 civiles muertos y miles de heridos, según informa la prensa internacional. Hamás reacciona lanzando misiles hacia la capital israelí, de lo cual no hay reporte de víctimas. A la respuesta de los terroristas de Hamás contra Israel se unen sus aliados desde Yemen, quienes han puesto su foco en los militares de Estados Unidos, cuyo gobierno apoya a Israel. Aquí los detalles. Aviones de combate despegan del portaaviones estadounidense Harry Truman en el Mar Rojo para acabar con los rebeldes hutíes en Yemen, una secta extremista del Islam respaldada por Irán que ha atacado con misiles y drones buques mercantes, de manera especial los vinculados a Israel. Ellos emprendieron sus ataques desde noviembre de 2023, año que inició la guerra en Gaza. Apoyan a los terroristas de Hamás. El sábado 15 de marzo, el presidente Trump anunció que ordenó al ejército de los Estados Unidos lanzar una acción militar decisiva y poderosa contra los hutíes. Han emprendido una implacable campaña de piratería, violencia y terrorismo contra barcos, aviones y aviones no tripulados estadounidenses y de otros países. Utilizaremos una fuerza letal abrumadora hasta que hayamos logrado nuestro objetivo. Tras la ofensiva estadounidense, los hutíes difundieron imágenes de personas corriendo y buscando cuerpos bajo los escombros. De acuerdo a Associated Press, se calcula que el fin de semana más de 50 personas murieron, incluidos niños. El lunes 17, miles de yemeníes salieron a las calles para corear protestas antiestadounidenses y contra Israel. El miércoles, los hutíes señalaron haber lanzado un cuarto ataque contra el portaaviones estadounidense, pero Washington no confirmó nada al respecto, informa Europa Press. Esta semana, la Armada estadounidense continuó con ataques aéreos en lugares bajo el control de los hutíes. En la madrugada del jueves 20 de marzo, las sirenas de Jerusalén se activaron cuando un misil fue lanzado por los hutíes contra Israel. El ejército israelí interceptó el ataque.
Los de Hamás también mandaron 3 cohetes, pero no se reportaron daños. El portavoz de Israel, David Mencer, señaló que seguirán contraatacando con apoyo de Estados Unidos. Déjame ser claro, los islamistas, Hamás y los hutíes, guiados por Irán disparando cohetes contra civiles con el objetivo de obtener el máximo de víctimas civiles, es un crimen de guerra. Hamas and the Houthis. Tierra Santa, el lugar donde vivió Jesús y donde surgió el cristianismo, sigue bajo asedio de las bombas de uno y otro lado. Los líderes cristianos continúan clamando un alto el fuego. Y ahora les contamos que aumentó el número de los católicos en el mundo a más de 1.400 millones en 2023, según el anuario pontificio. África registra un crecimiento notable, mientras que América es el continente con mayor proporción de católicos. El estudio es un reporte de investigación durante los años 2022 a 2023, elaborado por la Oficina Central de Estadística de la Iglesia. La población católica en África aumentó en un 3,31%, pasando de 272 millones en 2022 a 281 millones en 2023. Por otro lado, en América viven el 47,8% del total mundial de católicos. En América del Sur, Brasil sigue siendo el país con mayor número de católicos, con 182 millones. Argentina, Colombia y Paraguay sobresalen por tener más del 90% de su población católica. San José, el guardián de la familia, es una nueva película sobre el santo custodio de la Sagrada Familia San José. Para saber más al respecto estamos con Shemek Breslevich, él es director de la productora Rafael Film, que ha creado esta nueva película sobre San José. Shemek, bienvenido al programa. Hi, hello. Hola, encantado de estar con ustedes para hablar de nuestra película. Shemek, ¿por qué una nueva película sobre San José? Bueno, en mi opinión, la nueva película sobre San José es necesaria y el público ya lo está demostrando. Como profetizó una de las místicas del siglo pasado, Martha Robin, de Francia, San José será el santo del siglo XXI. Y lamentablemente tenía razón. San José es muy necesario hoy en día, sobre todo porque atravesamos una gran crisis de valores familiares, de hombría, de los valores del matrimonio y también del trabajo honesto. En todos estos temas, San José es, en mi opinión, un patrón y un ícono insuperable. Alguien a quien los hombres deberíamos seguir como hombres, como esposos, como padres. Y podemos ver que, también en Polonia, donde se ha producido la película, la familia y el matrimonio están en una grave crisis. Pero por otro lado, la gente está empezando a aferrarse a la fe, a luchar por ella y a aferrarse a San José. ¿Cómo está San José en la trama de la película? Bueno, la película está basada en la historia real de un matrimonio que se está desmoronando. No quiero revelar detalles, pero en general, hablamos de un matrimonio con un hijo que decide separarse y cada uno de los cónyuges seguir su propio camino. Parece que otro hijo está en camino y que el destino de la familia ya está sellado. Es humanamente imposible reunificar a esta familia. Y entonces llega la intercesión de San José, patrón del pueblo donde viven. Mediante oraciones a San José, los protagonistas pueden sentir su protección y el protagonista, el hombre que debe tomar una decisión muy difícil, recurre a San José en busca de consejo, por así decirlo. No les contaré cómo termina, pero por supuesto, la intercesión de San José es extremadamente poderosa. Espero que podamos mostrar esto en esta película. ¿En qué parte del mundo de habla hispana es que ya ha debutado esta película o está por debutar?
The movie already premiered in Spain. La película ya se estrenó en España la semana pasada. Actualmente la estamos estrenando en México y Centroamérica. Sé que la próxima semana se estrenará en Perú y debo decir que estamos esperando la confirmación de las fechas de estreno en otros países de América, incluyendo Estados Unidos. American countries, also in the USA. Przemek Breslovich, director de la productora Rafael Film, gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Thank you very much for having me. Muchas gracias. Espero que el público americano disfrute de nuestra película. Muchas gracias. Thank you so much. Hacemos una pausa y al volver. Celebra el bicentenario de la declaratoria de Nuestra Señora de los Ángeles como patrona de Costa Rica, con la Santa Imagen en hombros recorriendo todo el territorio. Además, estreno en YouTube, Parábolas para reflexionar en Cuaresma, El siervo sin entrañas y El fariseo y el publicano, centradas en el arrepentimiento y la caridad. Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. Llevamos la mirada a Costa Rica, donde inician las celebraciones por los 200 años de la declaratoria de Nuestra Señora de los Ángeles como patrona de Costa Rica. Nuestra corresponsal Alsace Telles nos cuenta. La imagen original de la Virgen de los Ángeles recorre Costa Rica en un histórico peregrinaje. Un 2 de agosto de 1635 fue hallada por una joven indígena llamada Juana Pereira en un bosque cercano a la provincia de Cartago. La pequeña figura de piedra negra apareció sobre una roca y, pese a ser llevada varias veces al hogar de Juana Pereira y a la iglesia, siempre aparecía nuevamente en el mismo lugar. Así, el pueblo entendió que sobre la roca en el manantial era donde la Virgen quería estar, lo que llevó a la construcción de un pequeño templo en su honor, donde hoy se levanta el Santuario Nacional de la Basílica de los Ángeles. Posteriormente, en el año 1824, la Virgen de los Ángeles fue declarada patrona nacional por el Congreso de la República. Y es precisamente en el marco de la celebración del bicentenario de su patronazgo que esta pequeña imagen de apenas 20 centímetros de jade, grafito y roca volcánica ha salido de su santuario en Cartago para visitar diferentes provincias del país. El recorrido comenzó en Cartago, dirigiéndose primero hacia Alajuela, conocida como la Tierra de los Mangos, en un trayecto de aproximadamente 45 kilómetros hasta la Iglesia de la Agonía. Posteriormente, la imagen fue trasladada a Ciudad Quesada, en un recorrido de unos 118 kilómetros, y recientemente completó un trayecto de 25 kilómetros desde Cartago hasta San José. Desde la iglesia La Soledad en la capital vemos a los peregrinos con fervor caminar junto a la imagen de la Negrita, que se dirige a su tercer destino, la Catedral Metropolitana de San José, Santuario Nacional. Animados por la Santísima Virgen María, nuestra Madre, y digamos desde el fondo de nuestro corazón: no más manifestación de violencia, no más aquello. Al finalizar la celebración, un grupo de sacerdotes dedicó una emotiva serenata a nuestra Madre. Hágase en mí, según tu palabra. La señora Lucrecia Hidalgo comparte su sentir al recibir a la Negrita en la catedral. Y estamos alegres porque este año es un año importante para la fe católica, pues vamos a ganar indulgencias en este año jubilar. Esperamos en este año recibir favores del Señor, sobre todo que le devuelva a nuestro Santo Padre la salud, el Papa Francisco. La imagen de la Virgen de los Ángeles completará el recorrido con la visita a Heredia, San Isidro, Limón, Punta Arenas, Tilarán Liberia y Cartago.
que es un gran privilegio tenerla aquí en Costa Rica porque ha ayudado a montones de personas a curarse de sus enfermedades y lo primero que hay que hacer es tener fe, porque sin fe no somos nada. En San José, Costa Rica, Anastasia Telles Abarca, EWTN Noticias. Cine en Cuaresma. Le cuento que este sábado 22 de marzo, víspera del tercer domingo de Cuaresma, la Asociación Católica Nuestra Señora del Encuentro con Dios estrena dos hermosas parábolas en cortometraje. Son El siervo sin entrañas y El fariseo y el publicano, inspiradas en la palabra de Dios para este tiempo de reflexión cuaresmal. Para darnos más detalles sobre estos cortometrajes, estamos conectados con la hermana María Esther García, productora ejecutiva de Nuestra Señora del Encuentro con Dios Producciones. Hermana María Esther García, bienvenida a EWTN Noticias. ¿Cómo eligieron estas parábolas específicas para convertirlas en cortometraje para la reflexión de Cuaresma? Estamos haciendo toda una producción de las parábolas porque el deseo del inspirador de NSE, el padre Rodrigo Molina, era poner el Evangelio en las pantallas de televisión. Y nos ha parecido ya desde hace un tiempo que venimos en este trabajo audiovisual elegir para los momentos fuertes, tanto de Adviento como de Cuaresma, parábolas que sean específicas de ese tiempo y que nos ayuden a vivirlo con mayor profundidad. En este caso, El fariseo y el publicano y El siervo sin entrañas o parábola de los dos deudores tiene un mensaje preñado de enseñanza para esta Cuaresma. Hermana, ¿y cómo se busca reflejar la solemnidad y el mensaje espiritual de la Cuaresma a través de la cinematografía? Así es, pues como digo, tienen un fuerte mensaje cuaresmal. Por ejemplo, vamos a meditar brevemente en el del fariseo y el publicano. Esta parábola nos enseña a un hombre que confiaba en sí mismo, que llevaba incluso cuenta de sus obras y que hacía de supererogación, o sea, parecía muy generoso. Y sin embargo vemos a otro publicano que era tenido pues, por una persona que ni siquiera podía estar en los juicios, era un pecador, se le equiparaba a una persona pecadora. Entonces vemos que Jesús dice que este último sale justificado y aquel otro no. ¿Por qué? ¿Qué hizo mal el fariseo si tenía buenas obras? Lo que hizo el fariseo mal fue vivir el orgullo. Todo lo demás que él hacía era bueno. El ayunar, el sacrificar esa economía según la ley de Dios, incluso en supererogación, el guardar los mandamientos. Pero el orgullo, la propia excelencia desviada, hizo que todas esas obras buenas fueran vanas, inútiles, es decir, no le sirvieron para justificarse. ¿Y qué hizo bueno el publicano? No las obras malas, sino que lo que hizo fue vivir la humildad. ¿Qué es vivir la verdad? Reconoce y le duele haber pecado, haber sido ingrato a Dios y por lo tanto le pide que sea Él mismo, por su bondad y su misericordia, que le justifique, que sea Él el que le salve. Y entonces por eso el Señor pudo justificar al publicano y no pudo justificar al fariseo porque no se abrió a recibir el perdón, la gracia de Dios. Creía que no lo necesitaba. Esto es una buena y profunda reflexión para nosotros en la Cuaresma. Y tenemos la otra parábola, fuerte parábola, extra dura, podríamos decir, porque nos dice cómo debe ser nuestra actitud ante los demás. Un siervo que ha sido perdonado de nada más y nada menos que 10.000 talentos. Esos son millones y millones de monedas, de mucho dinero. Y es perdonado de todo eso. Y después él a su compañero por 100 denarios, es decir, el sueldo de unos 3 meses, lo ahoga y no lo perdona. Nos está diciendo lo del Padre Nuestro. Si nosotros no perdonamos a nuestros hermanos, no vamos a ser perdonados. Es decir, nos está diciendo cuál debe ser nuestra constante actitud. Por una parte, de reconocimiento de que hemos sido perdonados por Dios, una deuda insoluble, y que por lo tanto Él nos dice que tenemos que ser así como Él es con nosotros. Son dos hermosas parábolas, como digo, con un profundo mensaje que nos ayudan a vivir mejor este tiempo cuaresmal. Profundas reflexiones, hermana, de estas parábolas. Y me llama a hacerle esta pregunta. Las parábolas también van dirigidas en estos cortometrajes a personas devotas, pero también para otras personas que están en este camino. Bueno, están hechas para todo público porque estamos convencidos de que la palabra de Dios no pasa de moda. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y siempre. Por lo tanto, toda aquella persona, incluso personas que a lo mejor no conocen mucho el Evangelio,
si se acercan a la palabra de Dios, van a recibir la gracia porque tiene poder por sí misma para mover los corazones. ¿Cómo se podrán ver El siervo sin entrañas y El fariseo y el publicano, hermana? Se pueden ver en los canales que tenemos en YouTube. Si los pueden poner debajo, yo los voy a deletrear también. NSTV Perú o NSTV Radio, que son los canales en YouTube que tenemos. También en Arequipa y Cuzco, que tenemos un canal de señal abierta, se van a publicar. Y si Dios quiere, se estrenarán el próximo 22 de marzo, sábado. En Facebook también, en nuestras redes sociales, tanto de radio como de televisión, podrán acceder a ello a partir de este sábado 22. Vamos a estar pendientes entonces, hermana, del estreno. Hermana María Esther García, gracias por la entrevista. Gracias a ti, Natalie. Y hoy, 21 de marzo, nos despedimos conmemorando el Día Mundial del Síndrome de Down, cuya causa, un cromosoma 21 adicional, fue descubierto por el médico francés Jérôme Lejeune. Con el lema "Hoy me felicitas, mañana me abortarías", ¿no te parece un poquito hipócrita? La campaña de la Asociación Católica de Propagandistas busca reivindicar la vida y el valor de las personas con síndrome de Down. Hasta el lunes. 21 de marzo. Hoy celebramos a los que tienen trisomía del 21, es decir, 3 cromosomas número 21 en lugar de 2. ¿Que no sabéis quiénes son? Pues Carlos, Felipe, Inés, Paloma. El 21 de marzo es su día, el día en que celebramos que tienen los mismos derechos que nosotros, que tienen derecho a una familia, a un trabajo. Celebramos que estén con nosotros, porque su alegría nos enseña a vivir. Celebramos que no es verdad que sufran más que el resto, pero sí que lleven mejor sus dificultades. Celebramos que estén siempre sonriendo. Celebramos que estén siempre jugando. Celebramos que no se avergüencen de mostrar su cariño. Celebramos que hayan desmentido otras discapacidades. El 21 de marzo celebramos que somos una sociedad muy inclusiva, ¿verdad? 21 de marzo, Día del Síndrome de Down. En Islandia, el 69% de los niños con síndrome de Down son abortados. En Eslovenia, el 76% de los niños con síndrome de Down son abortados. En Chequia, el 77% de los niños con síndrome de Down son abortados. En Dinamarca, el 79% de los niños con síndrome de Down son abortados. En Portugal, el 80% de los niños con síndrome de Down son abortados. En España, el 83% de los niños con síndrome de Down son abortados. ¿Lo celebras hoy? ¿Le abortarías mañana?